señor Ministro de Educación, doctor Juan Cordero Íñiguez, señor Vicerrector de la Universidad de Cuenca, señor Decano de la Facultad de Filosofía, señora Subdecana de la Facultad de Filosofía, doctor Francisco Álvarez González, nuestro estimado amigo de siempre, estimados amigos de la mesa directiva, compañeros profesores de la facultad, estudiantes, empleados y trabajadores, señoras y señores. Quizá por el afán justificadamente humano y al mismo tiempo inútil de vencer la tenacidad del tiempo que pasa, raudo, imperceptible, irrevocable, seguimos intentando los humanos esconder la marca de sus huellas, algunos cosmetizando sus visibles defectos, otros sin perdón, abandonando el presente para vivir el pasado, algunos recurriendo al analgésico temible de la nostalgia, y casi todos procurando con variadas argucias que el tránsito de un tiempo a otro sea lo menos perceptible y notorio posible. Hoy, al escapar brevemente del exigente torrente de energía y actividad que el debate sobre el nuevo estatuto ha generado en la universidad, para escribir unas pocas líneas para este acto de homenaje, me he dado cuenta que he retenido en mi memoria con mucha intensidad el momento trascendente que al conmemorar los 40 años de la facultad compartimos con similar satisfacción que ahora con Francisco Álvarez González, con Francisco Olmedo Llorente, con Juan Cordero Íñiguez, con Claudio Malo González y con casi todos y cada uno de ustedes, estimados profesores, empleados y trabajadores de la facultad, y que tuve la grata oportunidad de presidir en ese entonces como decano de esta facultad. La frescura del recuerdo, la presencia de los detalles de este evento, me llevaron a pensar por un momento que fue apenas ayer, cuando vivimos esa edad respetable de nuestra facultad, cuando evocamos los hitos de su pasado ilustre y el recuento de la diversidad de vidas y esfuerzos que sumados forjaron su grata personalidad. Para constatar, lamentablemente enseguida, que esa cálida sensación de cercanía, de atemporalidad en el recuerdo, no era más que una ilusión desvanecida de inmediato con la fría certeza de que el tiempo sí había transcurrido, que eran 10 años largos y sentidos, que habían como siempre borrado alguna parte de la memoria con el mismo empeño con que aumentara nuevos registros de la misma, convertido algunos recuerdos en nostalgia o en simple olvido, que sigue siendo la más triste y a veces la más necesaria de las enfermedades, con el mismo impulso con que se habían enraizado identidades y que todo o casi todo, en mayor o menor grado, había cambiado. Sin embargo, esta noción de tiempo transcurrido nos trajo también la imagen benigna de lo que madura, lo que al añejar se vuelve bueno, lo que al crecer y mejorar trasciende, convirtiéndose en punto de referencia, hito, personalidad notable e influyente, como es la personalidad de nuestra facultad. La facultad es hoy la síntesis compleja, contradictoria, vital y en movimiento, en la que confluyen por igual un pasado memorable, un presente lúcido y un futuro pleno de opciones y desafíos. Un pasado memorable en el que reposan las razones de su prestigio intelectual, desde sus orígenes cuando convertida en refugio y morada de la calidad intelectual del exilio español forzoso voluntario en Cuenca, reiniciaba en esta ciudad el culto por el arte, la reflexión filosófica, la cultura, hasta constituirse luego en un espacio fértil para las más dinámicas y exigentes empresas del espíritu, la cultura de nuestra ciudad y la región. Es a la vez la facultad un presente lúcido y en movimiento, y como toda la universidad es una institución en transición que requiere decisiones para hacer posibles los cambios esenciales que su estructura necesita. Es también futuro en ciernes, con dos desafíos y opciones principales. Cultura y educación no son contradictorios, son complemento del todo y la parte. El humanismo puede y debe ser sustento esencial de una nueva pedagogía humana y renovadora. Por ello quisiera expresar que es deseo de todos en la universidad que la facultad consolide en el futuro los rasgos esenciales de su personalidad de siempre, proyectada ahora hacia los ámbitos más complejos y desafiantes
del mundo contemporáneo. Por un lado, el desarrollo de un nuevo humanismo que debe trascender el ámbito de la facultad para proyectarse a toda la universidad. Y por otro lado, el mundo de la educación en sus diferentes niveles, con sus distintos desafíos, con sus retos importantes. Tal vez ahora que hemos tenido la grata oportunidad de compartir con el señor Ministro de Educación, nuestro distinguido profesor de la Facultad de Filosofía, el reto de dar los pasos iniciales del proceso complejo de poner en primera prioridad la educación en nuestro país, al igual que otros países fraternos de América Latina, es necesario que la facultad aborde con más preocupación, con más decisión, esta tarea de desarrollar una teoría de la educación y contribuir efectivamente al aporte pedagógico de una nueva pedagogía más humana y más pertinente para nuestra sociedad. Siempre es y será un acto esencialmente humano, conveniente y necesario para reafirmar precisamente la condición humana, el recurrir al reino a veces inaccesible de la memoria para mitigar la enfermedad del olvido, combatir al menos en parte la fugacidad de nuestros deseos, anhelos y proyectos, recuperar los símbolos, construir identidades y preservar los rasgos y aristas más amables e intensos de la personalidad de los hombres o de las instituciones. Por ello, al ofrecerles a todos la bienvenida de la universidad a este acto de celebración institucional, quiero afirmar que estos 50 años de vida ilustre y fértil alientan nuestra fe universitaria en la certeza que nuestra Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación seguirá siendo esencia de la identidad de Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad, elemento vital y guía en el devenir de la universidad y parte entrañable de nuestros más profundos y gratificantes afectos. Festejemos, pues, esta nueva edad de la facultad, pues al fin y al cabo siempre será posible afirmar, parodiando la vieja frase de Gabriel Ceballos, que los años son suma de días y los aniversarios son suma de afanes. Por eso son conmemorables, es decir, son dignos de memoria. Muchas gracias. Señor Rector de la Universidad de Cuenca, señor Vicerrector, señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Blasco Alvarado, diputado de la provincia de La Azuay, doctora Susana González, diputada nacional, doctor Francisco Álvarez, primer decano de la facultad, doctor Claudio Malo, es subdecano y profesor de la facultad, doctora María Rosa Crespo, subdecana, doctora Flor Salazar, representante del señor alcalde, estimados exdecanos de la facultad, queridos profesores, estudiantes, empleados y trabajadores de la misma, señoras y señores. Dice Ortega y Gasset que cada vida humana puede definirse en todo momento como una ecuación histórica entre pasado y porvenir. Podríamos aplicar esta idea a las instituciones, en nuestro caso a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, que proyecta su porvenir en función del cual hoy actualizamos o recordamos su pasado. Un pasado que no podemos comprender sin ser intérpretes del presente y constructores del futuro. Si, como pensaba Federico Nietzsche, la actividad propia de la filosofía es la de diagnóstico, intentemos excavar bajo nuestros pies para diagnosticar las condiciones de posibilidad del presente de la facultad. Sus 50 años de vida constituyen, como dirían los griegos, un kairos, un momento oportuno, conveniente y ojalá favorable para evaluar el cúmulo de sus experiencias, comprender su sentido profundo y abrirse a un espacio de cambios desde nuestro horizonte imaginativo. En homenaje al orden y claridad, mi exposición discurre en 4 momentos. Primero, historia conceptual de la Facultad de Filosofía.
Segundo, historia conceptual integradora de la Facultad de Filosofía. Tercero, hacia una identidad conceptual transformada. Cuarto, viejos y nuevos retos, nuevas soluciones. Primero, historia conceptual de la Facultad de Filosofía. El 1 de enero de 1868 se inaugura la Universidad de Cuenca con 4 facultades, entre ellas la de Filosofía y Literatura. Comienza en aquel lejano año el primer camino o navegación de la facultad. 30 años después, en 1897, se reorganiza la Universidad de Cuenca, suprimiéndose la Facultad de Filosofía y Literatura. El 31 de enero de 1952 se produce la segunda fundación de la Facultad de Filosofía, iniciando también su segunda navegación, una navegación fructífera cuyo cincuentenario estamos conmemorando. Cuando se lee la revista Anales de aquellos años, se percibe en las máximas autoridades de la Universidad de Cuenca un pathos o estado de ánimo común, el sentimiento vivo de un gran vacío, porque no existía la Facultad de Filosofía, facultad imprescindible para la universidad. Se pensaba y se sentía que la universidad no puede considerarse como tal, comillas, si solo sirve para conferir títulos de especialización, comillas. Se decía y se sentía que sin la Facultad de Filosofía, la Universidad de Cuenca carecía de espíritu, de luz, de guía, de sentido, de centro aglutinador. Por eso, la creación de la facultad fue recibida con alborozo, con entusiasmo, como una gran suerte. En la atmósfera de la epistemología francesa, creadora de una historia conceptual de las ciencias, opuesta a la historia factual o descriptiva, pretendo esbozar una suerte de historia conceptual de la Facultad de Filosofía, una historia del tipo de racionalidad que la atraviesa. Se trata de una historia arqueológica porque el objeto Facultad de Filosofía no es un objeto natural, dado de antemano. Por el contrario, el objeto institucional cultural que llamamos Facultad de Filosofía ha sido constituido bajo las prácticas discursivas y no discursivas que lo han cruzado. En su nivel visible, las instituciones aparecen como agregados de personas, jerarquías, acciones o realizaciones, acontecimientos, anécdotas, espacios, etc. En su nivel invisible, profundo, las instituciones son pensamiento sedimentado, son racionalidad devenida histórica, específica. Ahora bien, ¿cuál fue el pensamiento que presidió el nacimiento de la Facultad de Filosofía? ¿Cuál ha sido el pensamiento que ha regido sus cambios? Para responder estas preguntas, habría que describir el archivo de la facultad en el sentido Foucaultiano del término. Es decir, habría que recurrir a discursos y también a leyes, decretos, estatutos, reglamentos, resoluciones, actas, reformas, etc. En otras palabras, habría que definir las prácticas de la facultad, entendidas a la vez como modo de obrar y de pensar. Con estos antecedentes voy a dar una ojeada a ciertos discursos del archivo de la facultad. En la inauguración del curso académico 48-49, el doctor Carlos Cueva Tamariz, ilustre rector de la Universidad de Cuenca, se refería a la necesidad de crear en ella una facultad de humanidades o de cultura que impregnara a los universitarios del espíritu universalista, humano, que los empapara del pensamiento unificador frente al conocimiento fragmentario y especializado de las disciplinas profesionales. 2 años más tarde, en la inauguración del año académico 50-51, el mismo rector destacaba los adelantos de la Universidad de Cuenca y señalaba que quedaba mucho por hacer, como establecer nuevas facultades, comillas, principalmente, decía, la Facultad de Filosofía y Letras, eje de toda universidad verdaderamente tal, donde se cultivan las disciplinas humanas desinteresadas y puras
que dan cultura y no técnica, donde el estudio de la filosofía afine la inteligencia y enseña a manejar las ideas generales, que son las únicas que pueden darnos una visión justa del mundo y del hombre. Cierro comillas. En enero de 1952, en el acto inaugural de la facultad, el doctor Francisco Álvarez González, primer decano, destacaba que el mundo estaba en una crisis total, crisis cultural, crisis primordialmente de ideas, crisis de ideas acerca de lo que es el hombre. En este horizonte señalaba el sentido de la creación de la Facultad de Filosofía y Letras, que trataba, decía él, buscar los caminos para entender al hombre. El doctor Francisco Álvarez hablaba desde la misma racionalidad que el doctor Carlos Cueva, cuyas ideas prolongaba, matizaba y ampliaba. 13 años después, en 1965, siendo decano el doctor Alejandro Serrano Aguilar, se produjo lo que él mismo llamaría más tarde, abro comillas, el reordenamiento de la facultad, de tal manera que, conservando su núcleo humanístico, incluyera una formación pedagógica y así se pudiera dar una honrosa salida profesional a los egresados. Cierro comillas. Se trataba de un reordenamiento motivado por exigencias legales, por razones prácticas en principio más que teóricas. El doctor Serrano subrayaba la continuidad del núcleo humanístico de la facultad, pero introducía en su historia dos nuevos conceptos: pedagogía y profesionalización. Comenzaba así la tercera navegación de la facultad, en la cual continuamos embarcados. Estos cambios conceptuales acarrearon cambios de denominación de la facultad. Al comienzo de su segunda navegación se llamó Facultad de Filosofía y Letras. Luego recibió el nombre actual de Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. El cambio de nombres no es mera cuestión de palabras, sino que encierra visiones diversas de la misión de la facultad y, en el fondo, encierra las dificultades de unidad e integración que la cruzan todavía hoy. Dificultades conceptuales, epistemológicas y operativas. En nuestra facultad resulta complejo hacer realidad el dicho latino e pluribus unum, la unidad hecha a partir de varios. Se ha dicho que nuestra facultad es una pequeña universidad. No es una declaración pomposa o hiperbólica, sino la expresión de su singular complejidad en el conjunto de facultades de la universidad. Complejidad que debe ser reconocida y asumida por la Universidad de Cuenca a fin de darle el tratamiento específico requerido. Esta complejidad se debe, entre otras razones, a la multiplicidad de sus carreras y títulos profesionales, más de 10 en este momento, a su diversidad y heterogeneidad, a la gran demanda de bibliografía, equipos, aulas locales, a la fragmentación y dispersión de su estructura administrativa y académica, al juego de diferentes intereses profesionales, etcétera, etcétera. Segundo, historia conceptual integradora de la Facultad de Filosofía. Una historia conceptual de la facultad es una historia de su presente, de su actualidad, de lo que pasa en ella hoy. Es una historia que pregunta cómo la facultad ha llegado a ser lo que es, con el fin de sobrepasar sus límites actuales. Refiriéndose a la instauración de la misión humanística y pedagógica de la facultad, el doctor Efraín Jara Hidrobo, exdecano de la misma, decía que en su seno, comillas, ha surgido una tensión perturbadora entre los que bregan por mantenerla como una facultad de filosofía y letras, apta para formar estudiosos e investigadores en las disciplinas humanísticas, y los empeñados en reducirla a un modesto instituto pedagógico, cierro comillas. En efecto, la facultad parece atravesada por ciertas dicotomías entre las humanidades y las ciencias de la educación, entre las disciplinas profesionales y las materias psicopedagógicas, entre las carreras que forman docentes y las que no lo hacen. Más aún, como subsuelo y raíz de esas dicotomías, parecen existir ciertos dualismos entre humanidades y ciencias,
entre ciencias de la naturaleza y ciencias humanas. Estas dicotomías y dualismos han originado actitudes y posiciones contrapuestas difícilmente conciliables. En el mejor de los casos, han originado justaposiciones, casi vidas paralelas, con escasa ligazón o comunicación entre las partes. Por el momento, a la espera de nuevos giros que puedan darse en el futuro, debemos superar esas dicotomías componiendo sus partes. ¿De qué manera? Una primera salida de carácter fáctico sería hacer de la necesidad virtud. Sería como decir, si tienen que convivir las partes, que lo hagan de la mejor manera. Es esta una oposición resignada, ciega a la enorme riqueza y virtualidades de la actual facultad, una pequeña universidad, como se dijo. Una segunda salida, constructiva, abierta, fructífera, tendría que revisar y matizar cada una de las dicotomías y dualismos. A primera vista, podemos conjeturar que carecen de sustento filosófico, epistemológico, pedagógico, y que se han producido por malentendidos, por ausencia de diálogo y de visión dialéctica, aspectos que han conducido a visiones unilaterales, reduccionistas, en vez de visiones holísticas y de complementariedad. En el fondo, tal vez, como diría Gastón Bachelard, las dicotomías y dualismos parecen un problema irresuelto por no haber sido bien planteado. Voy a señalar algunas pautas epistemológicas que podrían orientar los pasos que pueda dar la facultad. Se trata de pautas debatibles y rebatibles que apuntan al corazón de la facultad. En primer lugar, habría que superar la dicotomía entre la filosofía y las ciencias. En cuanto a la filosofía, habría que revisar la visión fundamentalista que la convierte en disciplina autosuficiente, en tribunal supremo de la razón, en juez universal, en suma, en reina del saber. Adicionalmente, habría que vincular la filosofía al presente, convirtiéndola, como deseaba Foucault, en una forma de periodismo radical. Por su parte, la ciencia tendría que romper con el positivismo y alimentarse de una epistemología crítica. En otras palabras, habría que superar el cientifismo dogmático y reduccionista, para el cual la filosofía, las humanidades y otras formas culturales carecen de utilidad, de éxito y efectividad sociales, características convertidas en el valor supremo que hay que exigir a cualquier forma de conocimiento. El cientifismo, como ha dicho Habermas, identifica el conocimiento con la ciencia. Al cientifismo en general podría aplicarse lo que decía un filósofo del derecho: el jurista que no sabe sino derecho, en verdad, no conoce ni siquiera el derecho. En segundo lugar, y esto es válido para toda la universidad, hay que superar la dicotomía epistemológica entre las ciencias de la naturaleza, llamadas ciencias duras, y las ciencias del hombre. En los últimos años, las ciencias duras se han ablandado. Ambas ciencias han experimentado transformaciones internas que las han aproximado mutuamente, tornándolas más permeables, más receptivas y comunicables entre sí. Hay que superar la dicotomía entre lo que Snob llamó las dos culturas, la cultura científica y la cultura humanística, divididas en compartimentos estancos y en oposición radical. Como ha señalado un profesor español, Antonio Dieguez, esta dicotomía no existió antes del siglo XIX y fue propiciada por la rápida especialización y profesionalización de las ciencias. En el caso de la Facultad de Filosofía, parece que la profesionalización pedagógica, iniciada en 1965, pudo suscitar una cierta desvalorización de la filosofía y de las humanidades. Desvalorización acentuada con el curso de los años. Permítanme una constatación. Desde hace unos años, la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, abriéndose a tradiciones plausibles de otros países, ha introducido en su currículum materias humanísticas, especialmente filosóficas. Paradójicamente, en la propia Facultad de Filosofía, desde hace varios años, la casi generalidad de las carreras se ha desgajado del tronco de la filosofía.
como si dijéramos en casa de herrero, cuchillo de palo. Frente a las dos culturas hay que promover una tercera cultura que propicie el acercamiento entre las ciencias y las humanidades, que llene el vacío de comunicación entre ellas, poniendo fin a lo que el epistemólogo francés Michel Serret ha llamado la formación de cultos ignorantes y expertos incultos. La tercera cultura, o la cultura sin más, debe impulsar la cultura humanística de los científicos y la cultura científica de los humanistas, porque es cultura conocer a Cervantes y es cultura conocer a Einstein. En tercer lugar, hay que tender puentes entre la filosofía, las ciencias y la pedagogía. Para ello hay, a mi juicio, dos pilares básicos cuya base común son los valores. El primer pilar es la constitución en el siglo XX de la autonomía de la axiología y del valor como problema esencial de la filosofía. El segundo pilar, contenido a mi juicio en el culturalismo brasileño, es el concepto de cultura. No un concepto meramente sociológico o antropológico, sino un concepto filosófico asentado en presupuestos axiológicos y convertido en un nuevo paradigma en el sentido de Kuhn. Desde el punto de vista filosófico, la cultura es el campo de lo que es en cuanto debe ser. Es la integración unitaria de ser y deber ser en la medida en que la cultura implica siempre algo referido a valores. Tercero, hacia una identidad conceptual transformada. Esta historia conceptual de la facultad muestra el proceso de constitución de su actual identidad, cuyas dimensiones fundamentales son las humanidades y la educación. Una identidad que nos enorgullece, que debemos preservar, pero transformándola. En cierto sentido, la historia como memoria del pasado de la facultad debe ser al mismo tiempo una contramemoria. Haciendo suyo el adagio latino eadem sed aliter, lo mismo pero otra cosa, la facultad tiene que continuar siendo la misma pero de otra manera. ¿Por qué? Desde el año 1952, en que se refunda la facultad, han aparecido muchas novedades bajo el sol, las cuales demandan un diálogo autocrítico entre las dos protagonistas de la identidad de la facultad, las humanidades y la pedagogía. A continuación, imaginemos, sin emitir juicios de valor, un diálogo ficticio entre humanidades y pedagogía. La pedagogía podría formular a las humanidades, entre otras, las siguientes cuestiones, y cuando digo cuestión, digo pregunta y problema, ¿no? Primero, facultad humanística, sí, pero ¿con qué idea de hombre? El hombre concebido en términos esencialistas, universalistas, ahistóricos, normativos y etnocéntricos. Como escribe otro profesor español, comillas, la imagen occidental del hombre ha resultado, y aún puede serlo en mayor escala, una de las armas más mortíferas empleadas contra la humanidad. Cierro comillas. Los pueblos tildados por la razón occidental de irracionales y bárbaros, de paganos e infieles, de salvajes y nativos, de subdesarrollados, han sido víctimas de esa razón imperial. En este contexto, no parece extraño que el ya citado Michel Serret haya dicho algo tan extraño como que el discurso del método es un tratado sobre la guerra. Segundo, facultad humanística, sí, pero ¿con qué idea de humanismo? El humanismo abstracto grecolatino renacido en los siglos XV y XVI, subyacente en el espíritu de los fundadores, el humanismo de la Ilustración, descubridor de las libertades e inventor también de las disciplinas como su fundamento y su suelo, el humanismo que vincula al hombre con la ciencia, con la técnica, con su mundo, que es un mundo concreto, el humanismo como sinónimo de antropocentrismo, enraizado en la tradición judeocristiana del dominio y sumisión de la naturaleza. Foucault dice, comillas, que lo que llamamos humanismo
ha sido utilizado por marxistas, liberales, nazis, católicos, cierro comillas, y agrega, comillas, lo que me encrespa contra el humanismo es el hecho de servir únicamente de parapeto tras el que se refugia el pensamiento más reaccionario y tras el que se conciertan pactos monstruosos e increíbles, cierro comillas. Tercero, facultad humanística sí, pero ¿con qué visión de las ciencias del hombre? ¿Podrá mantenerse la idea de disciplinas humanas desinteresadas y puras, como decía el creador de la facultad? A juzgar por los estudios de Foucault, por ejemplo, las disciplinas humanas no son neutras, por el contrario, existe una relación inmanente entre el poder y las ciencias humanas. Las disciplinas humanas designan un dominio científico cuyo objeto es el hombre, pero también designan un sistema de disciplina, de corrección, de control, de normalización. Cuarto, facultad de cultura, sí, pero ¿con qué filosofía de la cultura? ¿Con qué contenidos y valores relevantes que humanicen, que movilicen las capacidades intelectuales y emotivas? Si, como se ha dicho, la cultura es lo que queda después de haber olvidado lo que se aprendió, ¿qué queremos que aprendan nuestros alumnos? ¿Qué queremos que les quede cuando hayan olvidado lo que aprendieron? Imaginemos ahora la réplica igualmente ficticia de las humanidades a la pedagogía. Facultad de educación sí, pero ¿con qué paideia? ¿Con qué pedagogía? Las inquietudes de las humanidades apuntarían posiblemente al pedagogismo, un vocablo con aire negativo ampliamente difundido en varios países, entre ellos el nuestro, asociado a ciertas prácticas esquemáticas de la pedagogía. ¿A qué podrían llamar pedagogismo? La teoría y la praxis humana son susceptibles de deformación, de simplificación. Así, la politiquería es la deformación y negación de la auténtica política. Igualmente, el metodologismo es la deformación y negación del auténtico método. En la visión pendular de la educación se ha pasado de la tradicional primacía de los contenidos a la actual primacía de las técnicas. Aquí hunde sus raíces el pedagogismo, una suerte de monarquía de la pedagogía, una deformación y negación de la auténtica pedagogía, un formalismo más o menos vacío que valora más los métodos que los objetivos, las formas que los contenidos, el cómo enseñar que el qué enseñar. El pedagogismo se traduce en una débil teoría de la educación como correlato de una escasa reflexión teórica y filosófica. En la situación actual de la facultad es urgente robustecer, y esto me parece sustancial, es urgente robustecer una pedagogía que armonice e integre, mediante una dialéctica de complementariedad, la reflexión teórica, la habilitación en estrategias y técnicas de enseñanza y los contenidos de esta enseñanza. Otra inquietud que podrían plantear las humanidades a la pedagogía podría ser lo que una profesora también española llamada Julia Varela ha llamado el triunfo de las pedagogías psicológicas. Triunfo ligado al cientismo en la medida en que la psicología científica impone sus criterios a la pedagogía. Cuarto, ya voy a terminar pronto, viejos y nuevos retos, nuevas soluciones. He tomado la imagen de la navegación para referirme a las etapas de la facultad porque expresa su vitalidad y constante movilidad. Porque, como dice Foucault, el barco es un lugar sin lugar, es la heterotopía por excelencia, porque en las instituciones sin barco los sueños se marchitan. Nuestra facultad sigue navegando en mar abierto, pero debe hacerlo con una brújula, con un horizonte prefijado. En los años 1988-89, la Facultad de Filosofía era la más numerosa de la Universidad de Cuenca. Llegó a tener más de 18 paralelos en el primer ciclo y alrededor de 2.400 alumnos. En esta coyuntura promovimos desde el decanato una reforma que no pudo saltar más allá de su tiempo. Ahora,
14 años después, las circunstancias internas y externas de la facultad han cambiado sustancialmente. En su interior tenemos, entre otros problemas, la disminución considerable del número de alumnos en algunas especialidades debido a múltiples y complejas razones. En el exterior han proliferado instituciones universitarias formadoras del profesorado, abriendo nuevas carreras, nuevas modalidades de enseñanza y de titulación, con desmedro, a veces, del rigor académico, del rigor teórico. Por otro lado, se han transformado radicalmente las posibilidades y formas de comunicación y de acceso a la información. En este nuevo escenario debemos enfrentar viejos y nuevos retos conceptuales y operativos. Mencionemos algunos. Primero, la historia arqueológica que he tratado de esbozar muestra que lo que hoy nos parece natural no lo es, sino que tiene un origen histórico contingente. Hoy puede parecer natural a algunos que las humanidades no son prácticas y que si además tienen pocos alumnos podrían eliminarse. Quienes así piensan están muy lejos del espíritu de los fundadores de la facultad, que le atribuían un papel singular, esencial, que decían que sin la Facultad de Filosofía la Universidad de Cuenca no era, comillas, signo o alma mater de un pueblo, cierro comillas. Están muy lejos del espíritu de los fundadores de la facultad, que veían la enseñanza de la filosofía no como formación de diletantes, no como un juego de entelequias, no como una torre de marfil, sino como la suprema disciplina de todo conocimiento humano, como algo arraigado en el mundo de la vida y ligado a cuestiones de palpitante actualidad, que veían en la filosofía una necesaria concepción del mundo, que encontraban en ella, comillas, las normas para conducirnos como hombres libres, justos, humanos, que le atribuían el papel de formar hombres en la plenitud del término, el papel de ensanchar el camino del espíritu. Nuestro primer reto es, por tanto, restaurar y fortalecer el espíritu humanista de los fundadores, cambiando lo que haya que cambiar, que no es poco. La idea de que la Facultad de Filosofía tiene una misión cultural sustantiva, per se, indispensable para el Ecuador, tiene que llegar a ser política consciente y permanente de la Universidad de Cuenca. De otro modo, podríamos convertirnos en un mero apéndice cultural. Para lo que no tiene precio, no rige el principio de economía. Rige el principio de conservación, recreación, investigación y difusión de la cultura, sin la cual un pueblo pierde su alma, su espíritu, su identidad, su historia, su voz propia en la conversación de la humanidad. En esta misión cultural, que es un fin en sí misma, confluyen las tres especialidades primigenias de nuestra facultad ligadas entre sí. Filosofía e historia forman una alianza indisoluble desde Hegel o, como ocurre en la posmodernidad, contra Hegel. Filosofía y lenguaje se anudan muy estrechamente a partir del giro lingüístico y del giro pragmático. Filosofía y literatura dan sentido a la realidad, la primera por medio del concepto, la segunda de un modo concreto. La filosofía abre nuevos tipos de historia y amplía sus temas. La historia hace lo mismo con la filosofía. La filosofía y la historia impregnan las demás disciplinas. Filosofía, historia y literatura se complementan entre sí, apoyándose mutuamente, desvelando sus límites y ampliando sus horizontes. Segundo, como hemos señalado, la otra dimensión fundamental de nuestra facultad es pedagógica. En la actualidad somos por herencia y por convicción Facultad de Ciencias de la Educación. Esta condición nos confiere una altísima dignidad y nos compromete, y este es el segundo reto, a elevar sustancialmente nuestro nivel teórico, traducido en una sólida teoría de la educación, así como a renovar nuestra visión de la praxis educativa. Tercero, hay que elevar la calidad de nuestra enseñanza e impulsar la investigación con todos los medios que estén a nuestro alcance, porque la misión de la facultad no es solo ni principalmente formar profesionales de nivel superior. Cuarto, hay que promover la utilización progresiva de herramientas y tecnologías de educación a distancia y de educación virtual,
así como la incursión en modalidades no presenciales de educación. Quinto, por su naturaleza singular, específica, por la diversidad y riqueza de sus recursos académicos, la facultad debe ser el lugar natural de la planificación, coordinación y ejecución de programas de educación continua del profesorado de la universidad, ofreciendo humanidades a los científicos como querían los fundadores, pero ofreciendo ciencia, que también es cultura, a los humanistas. Hay que establecer un diálogo entre las dos culturas. Sexto, como Facultad de Ciencias de la Educación, debe sumar sus esfuerzos a la tarea de educación continua del profesorado de educación básica y de bachillerato, porque su compromiso con la educación nacional trasciende las aulas universitarias. En este ámbito, habría que revisar los contenidos de nuestras carreras en concordancia con la reforma educativa nacional. 7. Los fundadores decían que la facultad no se encasillará en medio de sus cuatro paredes, ella irá afuera, al aire libre. Creo que hay que impulsar el cumplimiento de esta proclama, abriendo la facultad al gran público, llevándole lo que es específico de ella, cultura y educación, pero igualmente haciendo que el gran público venga a la facultad. 8. Desarrollar posgrados en áreas básicas como educación, cultura, comunicación, psicología, para no quedar aislados al margen de las ofertas educativas de cuarto nivel indispensables para la supervivencia de la facultad. La posibilidad de enfrentar estos y otros retos descansa en dos supuestos. En primer lugar, el papel, el compromiso y, sobre todo, la apertura de quienes integramos la Facultad de Filosofía a los cambios, sin los cuales no tenemos porvenir. Decía Marx que ser radical es tomar las cosas por la raíz, y la raíz del hombre es el hombre mismo. Nosotros somos la raíz y la clave del porvenir de la facultad. No olvidemos que el porvenir no es un destino, es, por el contrario, un portraer impulsado y dirigido por nuestro esfuerzo. En segundo lugar, la flexibilidad de reglamentos universitarios, la adquisición de equipos para aulas virtuales y de audiovisuales, la ampliación progresiva del centro de cómputo y, en la raíz, la ampliación de los locales de la facultad. El imperativo de equidad para con la facultad, el imperativo de su necesario crecimiento cualitativo, so pena de languidecer o apagarse, el justo homenaje a sus 50 años de vida fértil, comprometen a las máximas autoridades de la universidad y al honorable Consejo Universitario a construir en el próximo año 2003 otra planta en uno de los pabellones de la facultad. Pienso que lo posible, lo que todavía no es, forma parte de lo real. Por ello, hago mía la utopía contenida en este grafiti. Creo que mis deseos son la realidad, porque creo en la realidad de mis deseos. Hemos dicho que las instituciones son pensamiento sedimentado, mas las instituciones las forjan las personas. Estas son su alma, su vida. Por ello, evoco el recuerdo de innumerables personas que han construido la facultad. Rindo un homenaje emotivo a sus creadores y organizadores, a las autoridades de la Universidad de Cuenca que a través de los años contribuyeron a su progreso, a los decanos y subdecanos que la dirigieron con talento y pasión, a quienes trabajaron silenciosa y abnegadamente en ella, haciéndola crecer y fructificar, a quienes hoy laboran en ella, por ella y para ella, asumiendo con entusiasmo y lealtad su legado histórico y espiritual, a quienes se educaron y se educan en ella, testimonio vivo de su profunda huella y presencia en la sociedad, a sus amigos, colaboradores y benefactores, copartícipes de su desarrollo, a quienes nos hicieron llegar su afecto y adhesión con motivo de los 50 años, en particular a la ilustre Municipalidad de Cuenca, al Ministerio de Educación y al Congreso Nacional, a todos los medios de comunicación por la amplia cobertura y difusión de los 50 años y de sus actividades, a ustedes por su amable presencia en esta sesión solemne. Para todos, nuestro profundo reconocimiento e inmensa gratitud. Para todos, nuestra memoria perenne e indeleble. Muchas gracias. Señor Ministro de Educación y Cultura,
señor rector de la Universidad de Cuenca, señor vicerrector, señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca, señora subdecana, señora representante del alcalde de la ciudad, diputados ante el Congreso Nacional, señor rector de la Universidad de la SUAY, señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Cuenca, maestro y fundador de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor Francisco Álvarez González. Amigas, amigos, Herbert Marcuse escribió en 1964 una obra de intensa pero corta celebridad, intitulada El hombre unidimensional, en la que critica a la sociedad de los países desarrollados y nos muestra cómo es posible pervertir la naturaleza rica y multifacética del ser humano, arrinconando su creatividad a espacios reducidos, convirtiéndolo en un esclavo de las tecnologías embarcadas en una insensata carrera hacia la producción. Somos, en gran medida, la que la sociedad conformada por seres humanos nos hace. Y así, como puede hacer de nosotros personas que en pleno uso de la libertad podemos potencializar nuestras múltiples aptitudes e inclinaciones para crear y realizarnos a plenitud, puede también reducirnos a piezas de una gran maquinaria que machaconamente cumple la misma función, limitando hasta la castración nuestras amplias posibilidades de hacernos hombres en el sentido pleno de la palabra. Vivir construyendo nuestras vidas, haciéndonos en el tiempo, o dejarnos vivir por rutinarios y mecanizados aparatos sociales, ha sido a lo largo de la historia el dilema que han tenido que afrontar las personas con mayores o menores niveles de conciencia. En el primer caso, justificamos nuestra condición humana. En el segundo, renunciamos o renegamos de ella. La universidad, sede de la razón, es el espacio adecuado para plantearnos estos problemas, pero puede caer en sus propias trampas, como el caminante del desierto víctima de un espejismo. Si se deja obnubilar por un pragmatismo inmediatista que centra todo el potencial humano en la acumulación por la acumulación de riqueza, haciendo del medio para lograr un fin plenamente humano un fin en sí mismo, como el guerrero que agota sus energías rindiendo culto a una espada que nunca la usa. Hace 50 años, la Universidad de Cuenca dio un paso trascendental en su proyección hacia la segunda mitad del último milenio. Y sea nuevamente la ocasión para lamentar un hondo vacío de nuestra universidad, la falta de una facultad de filosofía y letras, o de humanidades, como la llaman acertadamente en algunas universidades, o facultad de la cultura, como dijo Ortega y Gasset, que sirva algo así como de núcleo central de todas las demás, que está llamada a difundir en los universitarios aquel espíritu universalista y humano al que antes hice referencia, dijo el doctor Carlos Cueva Tamariz en su discurso pronunciado con motivo de la iniciación del año académico 1948-1949.
El doctor Francisco Álvarez González, fundador de su facultad, en el discurso de orden pronunciado en esa ocasión, entre otras cosas dijo: he dicho que la crisis de nuestro tiempo consiste en que el hombre carece de ideas acerca de sí mismo. Dentro del ambiente que abarca esta crisis, se está fundando esta Facultad de Filosofía y Letras. Lo que en ella tratamos es, en definitiva, de buscar caminos para entender al hombre. No se puede entender al hombre sin el conocimiento de la historia en el sentido más amplio, como historia de las actividades culturales, artísticas y literarias del ser humano. Por eso, nuestra facultad constará de las 3 secciones fundamentales de filosofía, historia y literatura. La idea común para la fundación de nuestra facultad fue la de humanizar la institución más avanzada de estudios, abriendo espacios para incursionar en estos campos de la creatividad que, ajena a urgencias y deformaciones pragmáticas, nos libera de las ambiciones materiales y nos acerca a mundos en los que podemos sentirnos señores de pensamientos y expresiones estéticas. Humanismo, humanista, humanidades, son términos que por su riqueza alientan múltiples interpretaciones acerca del hombre y sus obras, de su mejor manera de hacerse en el tiempo y de dar sentido a su vida. Vivir conforme a la naturaleza, como pensaban los griegos. Vivir de acuerdo con los caminos que Dios señala según las orientaciones medievales. Vivir siguiendo los avances de la razón separada de la realidad para sacar de ella el mayor provecho posible de acuerdo con los planteamientos de los racionalistas. Usar la voluntad como un instrumento para, en uso de la libertad, hacernos a nosotros mismos, decían los idealistas. Si el hombre es y su circunstancia, según afirmó Ortega y Gasset, la idea de humanismo en cuanto comprensión de la realidad humana y modelo de vida ha cambiado y cambiará, pues las circunstancias no son hieráticas. Nació nuestra facultad como respuesta a una severa crisis, en un mundo que convalecía de los horrores de la más despiadada guerra de todos los tiempos, y en una ciudad y parte de un país que arrastraba el trauma de pérdidas de territorio luego de un desafortunado enfrentamiento armado. El mundo y las circunstancias han cambiado a acelerado ritmo en estos 50 años. Los cambios tecnológicos superan a todos los de su milenaria historia, con los consiguientes efectos en los ordenamientos políticos y sociales. Entre 1800 y 1950, la población del planeta pasó de 1.000 a 2.000 millones de habitantes. Siglo y medio llevó esta duplicación, pero fue suficiente medio siglo para que se triplique a 6.000 millones en el año 2000. El humanismo, como meta y razón de ser de la vida, como anhelo de conocer al ser humano y acertar en su conducta, no han cambiado con el tiempo, pero al innovarse las circunstancias, las ideas y los nortes se modifican. Algunas flaquezas aparecen, algunas debilidades se agudizan. Sigue y tiene que seguir la orientación humanista con que nuestra facultad nació hace 50 años. No creo que la crisis de los 50 ha desaparecido. Continúa con otra faz. Recordando a Toynbee, la crisis tiene la virtud de ser una incitación, dependiendo de nuestra entereza,
la calidad de respuesta que demos. Los planteamientos humanistas tienen que adecuarse a las circunstancias de este naciente tercer milenio. Quiero decirles unas palabras. En la crónica universitaria de la revista Anales de la Universidad de Cuenca del primer trimestre del año 1952 se hace una amplia reseña del acto inaugural de esta facultad, acto llevado a cabo el día 31 de enero de dicho año. Es lunes de esta semana, en vísperas de venir a Cuenca, allá en Costa Rica, revisé esa crónica universitaria. En ella hay 3 fotografías de las 3 personas que en aquella noche tomamos la palabra. Pero lo importante no es esto, sino que en el fondo de dichas fotografías se ven las personas que formaban parte de la mesa de honor. Y contemplando aquellas caras, yo reconocía al doctor Víctor Lloré Mosquera, secretario de la Universidad de Cuenca, al doctor Manuel María Palacios, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al doctor Lucas Vázquez, que por entonces era presidente de la Academia o Colegio de Abogados de la FUAI, al doctor Ricardo Malo Andrade, gobernador de la FUAI en aquella fecha, al doctor Francisco Estrella Carrión, primer secretario de la Facultad de Filosofía y profesor de la misma, al doctor Manuel María Palacio, ya lo he dicho, al doctor Manuel María Ortiz, vicerrector de la universidad, al doctor Carlos Enrique Vintimilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Miguel Vara Samaniego, rector de la Universidad de Guayaquil, invitado al acto de la inauguración, al doctor Luis Uzcategui, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Quito, al doctor Luis Monsalve Pozo, decano de la Facultad de Jurisprudencia y que en aquel acto llevaba la representación del rector de la Universidad de Quito y de la Universidad de Loja, al doctor Miguel Alberto Toral, al doctor José Carrasco, decano de la Facultad de Medicina. Y me produjo una impresión tremenda en mi espíritu, porque yo pensé, de todos los que formábamos parte de la mesa de honor en aquel acto, yo soy el único sobreviviente. Quienes a mediados del siglo XX estábamos, parafraseando al Dante, en medio del camino de la vida, esto es, en lo que los griegos denominaban el acmé, nos hallábamos un tanto, o más bien un mucho, perplejos, o como entonces se gustaba de decir en la época de los existencialismos, llenos de angustia. La razón era clara. Por un lado, la revolución científica más grande que hasta entonces habían contemplado los humanos, como queriendo dar razón a un autor alemán que escribió un libro con el significativo título de El ritmo secular de la historia. En el año 1900, Max Planck descubre la famosa constante que lleva su nombre y pone fin a una serie de principios que habían servido de fundamento a la física durante siglos. La teoría de los cuanta, poco después la de la relatividad
y con escasos intervalos de tiempo, la mecánica ondulatoria, la mecánica cuántica, el descubrimiento de la radioactividad y asimismo el de una gran cantidad de partículas elementales, electrones, protones, neutrones, neutrinos, mesones, positrones, etcétera, etcétera, cambiaron la ciencia física hasta tal punto que la anterior, calificada ahora de clásica, fue considerada con cierto desdén. Esta nueva física sigloventina fue la que hizo posible esta eclosión de objetos e instrumentos de todas clases, esta eficientísima técnica de las últimas décadas que tanto ha contribuido a elevar en forma prodigiosa el nivel de vida de las gentes durante el último medio siglo. Se ha afirmado con razón que si dicho nivel se elevó algo así como de 2 a 4 de la época del Imperio Romano a comienzos del siglo XX, durante el transcurso de este siglo se elevó en cambio de 4 a 50, esto es casi infinitamente más que durante los últimos 2500 años. También, curiosamente, aparte física y química, la otra ciencia natural que también contribuye con eficacia a satisfacer necesidades humanas, la biología, en ese mismo año de 1900, estrenando el siglo, experimentó un gran cambio revolucionario con el redescubrimiento por De Vries en Ámsterdam, Correns en Tübingen y Sherman en Viena de las leyes de Mendel, lo que dio origen a la genética, la parte más espectacularmente promisoria en cuanto a consecuencias de aquella ciencia. Asimismo, en el terreno del puro pensamiento especulativo, mas no por ello menos importante para la búsqueda de un sentido y destino absoluto a la vida del hombre, el año 1900 fue testigo de otro gran cambio En él publica Husserl las investigaciones lógicas, con lo que crea la fenomenología, la corriente filosófica de mayor enjundia de entonces acá, que tanto influyó para hacer posibles las otras grandes escuelas filosóficas del siglo XX. La filosofía de los valores de Max Scheler, el existencialismo de Heidegger, Sartre y Jasper, etc., y el ontologismo de Nicolai Hartmann. Estas, junto con la filosofía de la vida de Bergson, constituyen las 5 más grandes cosmovisiones de la modernidad, auténticas Himalayas del pensamiento filosófico, no modestas colinas o collados como después vinieron, ya que toda esa ingente labor filosófica se dio significativamente durante la primera mitad del siglo XX, hasta ahora el más grande en la historia. ¿En qué forma asombrosa sus 50 primeros años enriquecieron al mundo? ¡Qué gigantesco esfuerzo de creación científica y filosófica en apenas medio siglo! Todo eso de un lado, más de otro, y durante esos mismos primeros 50 años del siglo, 2 espantosas grandes guerras, que por su extensión, horror y número de muertos, nada parecido hubo antes en toda la historia. Y de Adeala, otra guerra más chica, pero no menos horrorosa, la Guerra Civil Española. Hasta entonces, con espíritu caballeresco y alimentada por el sentimiento del honor, era hidalga costumbre devolver la espada al vencido si éste había peleado con valentía y dignidad. Estas galanterías de buen tono de antaño contrastan ahora con destrucciones y hecatombes masivas de soldados enemigos y de población civil, y con los campos de concentración, las cámaras de gas y los holocaustos e intentos de aniquilación total de razas enteras. De ahí la perplejidad de que hablaba al principio, o el estar sometido el espíritu de los hombres de mediados del siglo a la zozobra,
en el más puro sentido etimológico del término, del latín sub y supra, esto es, arriba y abajo. Y es que en efecto, los ánimos tan pronto estaban sumidos en el más hondo desaliento ante la prolongada y abundosa teoría de calamidades, ignominias y horrores sin cuento, como se le elevaban hasta lo más alto contemplando las asombrosas creaciones del espíritu. Fue en este ambiente de perplejidad y de zozobra que los más lúcidos y perspicaces comprendieron la necesidad de reemplazar los hombres, tal como entonces eran, por otros nuevos. Fue así también como las universidades latinoamericanas, mediado el siglo, recomendaron la creación de facultades de filosofía y letras o de humanidades donde no las hubiera. Y fue acatando dicha resolución que la Universidad de Cuenca creó dicha facultad, teniendo lugar su solemne inauguración el 31 de enero de 1952, hace pues poco más de medio siglo. Se trataba pues, repito, de crear un hombre nuevo, como entonces se decía con expresión común y tópica. Se suponía que un nuevo tipo y estilo de educación sería el mejor y más abreviado camino para lograrlo. Consciente de ello, estimé, dado que se me confió la responsabilidad de elaborar los planes de estudio de la nueva facultad, que lo más conveniente era centrar estos en las 3 disciplinas básicas de historia, literatura y filosofía. Y advierto que lo hice no por seguir una tradición, sino basándome en mi propia concepción de lo que el hombre es. Todo humanismo históricamente se ha fundado siempre en la idea que del hombre ha tenido cada época. El sofos griego, el hombre con un destino trascendente en el cristianismo, el hombre polifacético y plurilateral del Renacimiento, el racionalista ilustrado de los siglos XVII y XVIII, el hombre delicado y sentimental del romanticismo e incluso el hombre de la voluntad de poder dibujado por Nietzsche y que intentó hacer realidad en esa primera del siglo XX el Mein Kampf de Hitler y el nacionalsocialismo. Pues bien, para mí el hombre es el único ser abierto, por así decir, a las 3 dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. El animal solo vive en una puntual sucesión de presentes. Apenas retiene el pasado y el futuro para él casi no existe. El pájaro hace el nido en virtud de un instinto, que más que de él es de la especie. Por eso lo hace siempre igual y no se complace en preverlo, como en cambio sí lo hace el hombre cuando planea construir una casa. Estar abierto, como decía, a las 3 dimensiones del tiempo implica aprenderlas, y para eso el hombre dispone de 3 instrumentos, según mi manera de pensar: memoria para aprender el pasado, sensaciones y percepciones para captar el presente, y la que yo denomino imaginación prospectiva para adentrarse y vivir desde ya lo porvenir, esto es, el futuro. Se trataba pues de instrumentar un plan de estudios que facilitase el cultivo y desarrollo de estas 3 facultades fundamentales del hombre, y de ahí la historia, la literatura y la filosofía. Porque en efecto, la historia como ciencia simboliza el pasado, no ya de tal o de cual hombre determinado, sino de la humanidad como un todo. Ya los romanos dijeron de ella que es maestra de la vida, y según mi particular saber y estimar, una, entre otras, de las razones de esa crisis tan honda y extensa de nuestros días, débese a que como nunca antes el hombre moderno y de Occidente, el de hoy, está manco y desprovisto de ese saber histórico. Los jóvenes no gustan de leer hoy libros de historia. La otra dimensión a que está abierto el hombre es el presente.
Lo que en todo presente se me da, mediante ahora los sentidos, es todo lo que hay. Y esto, lo que constituye algo así como la cotidianidad de la vida, como mejor se nos da y representa, es mediante la literatura. Entre lo que hay están, en lugar primordial y preferente, los otros hombres. Y hay mejor manera de conocer a los otros, no en cuanto meros seres biológicos, sino en cuanto personas, que la literatura. Finalmente, la filosofía contesta a tres preguntas principalísimas, preguntas que todos, con mayor o menor grado de conciencia y lucidez, nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos esperar? Y es obvio que para contestar a estas dos debemos aún hacernos una tercera. ¿Qué verdaderamente hay o existe? Observen que el hacer y el esperar hacen referencia al futuro. El animal responde, el hombre actúa. Responder es contestar mecánicamente a un estímulo del medio ambiente. Como obra de un sistema distinto que pertenecen por igual a la especie, las respuestas, siempre en el presente, en este aquí y ahora, son las mismas. La acción, en cambio, previa a una elección que presupone libertad, varía e implica, claro es, un fin que de ser será mañana, esto es, en el futuro. E igual debemos decir del esperar. Esperamos, quizás esperanzados, en que algo que no es, será. Esperar es, pues, vivir más en el porvenir que en el presente. La filosofía, consecuentemente, que indaga por el qué hacer y por el qué esperar, tiene que ver con el futuro. El hombre, siempre como persona, más que ser, se hace, y es, por tanto, un ser futurizo. Me he permitido estas migajas filosóficas para convencerles de mi anterior afirmación de que en su momento elegí estas tres disciplinas básicas de historia, literatura y filosofía para integrar el plan de estudios de la facultad, no por capricho ni tradición, sino respondiendo a un cierto ideal humanista. No hemos quedado que se trataba de crear un hombre nuevo en vista de la perplejidad, angustia y zozobra en que por entonces nos encontrábamos por causa de las experiencias a que estábamos sometidos. Es lógico que esa creación debía hallarse presidida por un ideal de humanidad en función de lo que el hombre, siempre como persona y no como mero individuo de una especie, verdaderamente es. Y el hombre, repito e insisto, es el único ser que vive plenamente a la vez esas tres dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. Ahora bien, la creación de la facultad se hizo, y esto es muy importante, no pensando en el siempre escaso y reducido número de sus estudiantes, sino con la mente esperanzada puesta en el resto de estudiantes de la universidad. Las recomendaciones que presidieron su fundación querían que la nueva facultad fuera algo así como ese espíritu viviente de la universidad toda de que habla Jasper. De ahí la implantación de los estudios generales que, en base siempre a las mencionadas disciplinas, debían ser impartidos a los estudiantes universitarios, cualquiera que fuera la facultad en la que llevasen a cabo sus estudios. La pretensión del hombre nuevo no estaba, pues, restringida a los pocos estudiantes de la nueva facultad. Quiero dejar constancia aquí, como prueba de la universalidad de ese espíritu en la América Latina, que llevó a la creación de facultades de humanidades, que en 1956, es decir, casi un lustro después de que ello se llevara a cabo en Cuenca, la Universidad de Costa Rica, la única por entonces existente en dicho país, contrató también los servicios de un profesor español y además, asimismo, filósofo, el doctor Constantino Lascaris Comneno,
para que organizara los mencionados estudios generales que debían ser impartidos a todos los estudiantes de la universidad. Y deseo hacer hincapié que es común afirmar en Costa Rica, donde hace ya varias décadas que resido, por toda clase de intelectuales, que dichos estudios significaron un hito importantísimo en la historia de la educación del país, sosteniendo con convicción que el primerísimo lugar que dicha nación ostenta en variados aspectos de la vida humana debe haberse evitado con ello la proliferación de esos bárbaros especialistas de que ya hablaba Ortega por los años 20 y haber logrado, en cambio, que de las universidades salieran, aparte profesionales de todas clases, verdaderos humanistas. Por ello, a pesar del tiempo transcurrido y de esa tendencia a abreviar las carreras para, por motivaciones utilitarias y económicas principalmente, entrar cuanto antes a competir en el mercado de trabajo, los estudios generales continúan impartiéndose en las universidades estatales de Costa Rica y todo estudiante que ingresa a la universidad sabe que tiene que consagrar un primer año a cursar dichos estudios, basados, como aquí, al iniciarse la facultad, en esas 3 disciplinas fundamentales ya señaladas. Rizando el rizo, y para terminar, yo pienso que la misión principalísima de la universidad, y en especial de las facultades de Filosofía y Letras, es formar el mayor número posible de hombres críticos. Los humores los da o los quita la naturaleza, y apenas hay modo de influir en ello. Pero en esto de la criticidad y de la fe, mucho influye la educación. Recordad que Huxley hablaba socarronamente que cuando a un niño de corta edad le repite 3000 y tantas veces una misma consigna, esta, aunque sea una inmensa majadería, termina por grabarse en su mente como un dogma. Cabe pues mediante la educación hacer hombres dogmáticos e intolerantes, y esto desgraciadamente se ha venido haciendo con mucha frecuencia en los últimos tiempos, o por el contrario, hombres críticos, abiertos y amigos de todas las libertades. Las ideas condicionan las conductas, e ideas amplias y no dogmáticas favorecen la libertad, requisito de la tolerancia, de la paz y del progreso. Hombre y animal se comportan de manera contraria con su medio. El animal se adapta a este y hace de él, cuando la adaptación plena se logra, su hábitat natural. El hombre, en forma opuesta, ajusta el medio a él y asimismo, cuando lo consigue, hace de este su morada. El hombre no tiene hábitat, como tan a menudo por inercia mental se repite, sino morada. Pues bien, Cuenca, esta bella ciudad, asentada en el anchuroso valle de los 4 ríos, es agradable morada que los hombres han ido construyendo en el transcurso de los siglos. El paisaje en parte configura a los hombres, pero no es menos cierto que el paisaje es también en muy buena medida obra del hombre. Las cosas no caen solas del cielo, sino que requieren del buen quehacer humano. Los cuencanos hicieron que ayer Santa Ana de los 4 ríos de Cuenca pudiera ser llamada con razón Atenas del Ecuador. Fue lugar natal de numerosísimos intelectuales y poetas. Recuerdo que mientras vivía aquí, la revista Anales de la Universidad de Cuenca incluía en todos sus números una separata en que otro intelectual y poeta también, el recordado Rigoberto Cordero y León, recogía parcialmente la obra de algún notable poeta del pasado o del presente. Y a mí me admiraba que aquello no se terminaba nunca. ¡Qué gran cantidad de debates!, me decía. La verdad es que yo he sido siempre más hombre de prosa que de verso, pero solía echar una ojeada a aquellos fascículos y no podía por menos que reconocer que por lo común los versos aquellos no estaban mal. Pensaba entonces
que el apodo Atenas del Ecuador no dejaba de estar merecido. Hoy, por obra también de sus hijos o de quienes han morado en ella, Cuenca ha adquirido otros títulos. Con orgullo justificado es patrimonio cultural de la humanidad y se encuentra entre las ciudades más bellas de este continente. Entremezclando armoniosamente lo bello y lo bueno, es sobre todo ciudad acogedora para vivir en ella. Me complace haber contribuido junto con otros compañeros inolvidables a crear esta Facultad de Filosofía que hoy cumple poco más de medio siglo. Y hoy ya hay innúmeros frutos. De ella salieron ministros de educación, gobernadores, poetas, novelistas, profesores. Mis mejores deseos consisten en que sigan saliendo, que ahora que cumple algo así como su mayoría de edad, no olvide nunca el espíritu que presidió sus orígenes y que he querido recordar en estas palabras, y que como resultado de ello siga tratando con el mayor orgullo de formar hombres cultos, críticos y tolerantes. Muchas gracias. Ha sido una noche en la que hemos reflexionado sobre el tiempo. Yo pienso que el tiempo es un libro que lo escribimos cotidianamente todos. Un libro que lo escribimos a veces con fruición, planificándolo, quizá pensando cada día por la mañana qué es lo que vamos a hacer y evaluando cada noche qué es lo que hemos hecho. El libro Tiempo de esta facultad es largo, tiene ya 50 años y en esta noche casi todos habremos evocado algunas de sus páginas. Para mí ha sido muy placentero el día martes de esta semana evocar muchos de los bellos días de nuestra facultad cuando tuve el gusto de presentar el libro que ha preparado Pedro Córdoba Álvarez y que se llama Cosas de Paco y que reúne unas 20 anécdotas de la vida de Paco Estrella Carrión. Para esta noche, o en esta noche también para mí ha sido un volver a este tiempo libro de la facultad, evocando a Gabriel Ceballos García, quien me invitó a estudiar aquí, dándome un solo consejo: continúa estudiando Derecho, que te dará para vivir; estudia Filosofía, que te dará cultura. Posiblemente, o no si posiblemente, la vida nos lleva por caminos por los cuales a veces no creemos que vamos a transitar. Yo jamás ejercí el derecho como para defender una causa, y la facultad de vida me ha dado también para, la facultad de Filosofía me ha dado también para vivir. Con el señor rector de la universidad hemos reflexionado sobre la necesidad que tiene nuestro país de ponerse de acuerdo en algo, pero que nos una a todos los ecuatorianos. Y hemos creído que es fundamental que nos pongamos de acuerdo en que la educación es lo más importante que tiene que asumir el Estado como tarea prioritaria, pero que tiene que ser compartido por todos los ecuatorianos. Queremos llegar al finalizar este año a firmar un contrato social entre todos los estamentos públicos y privados para priorizar como tarea que nos une y que nos
enfrenta hacia el futuro la de mejorar la calidad educativa en el Ecuador. Tarea compleja, pero que hay que afrontarla. Con el señor rector hemos conversado qué importancia tiene esta facultad para ese objetivo que nos proponemos. Es la facultad que tiene que reenfocar sus actividades para que los maestros que salgan de sus aulas se preparen para renovar la educación del futuro. En las intervenciones extraordinarias académicas de todas las personas que han hablado esta noche, hay un poco de historia de nuestra facultad. Paco ha sintetizado los momentos más sobresalientes de esta historia. Y yo pienso que hay algo que late en el fondo de esta historia y que debe ser objeto de reflexión. Hay todavía ese enfrentamiento dialéctico entre fondo y forma, entre contenidos y forma de comunicar los contenidos, entre ciencia y pedagogía. Se pensó fundamentalmente que la facultad sea una facultad humanista que nos dé cultura, pero paulatinamente se enfocó hacia la preparación de los docentes. Ese antagonismo creo que en la proyección que ve Paco para el futuro tiene que ser superado, tiene que llegar a una síntesis, porque no tiene que haber enfrentamiento dialéctico entre contenidos y forma de comunicar. Y con el señor rector nos comprometemos a colaborar en esa visión del doctor Francisco Paco Olmedo en calidad de decano de esta facultad. En esa visión de renovar, nos comprometemos a que se utilicen mejores medios, fundamentalmente basados en la tecnología actual. Y con él hemos conversado que la facultad debe tener aulas de informática para preparar bien a sus alumnos, para que utilicen la informática como un medio más de comunicación de conocimientos. El rectorado, el Ministerio de Educación, seremos copartícipes de esta actualización tecnológica de la facultad. Con la facultad ya hemos firmado convenios. La facultad está capacitando a los maestros que han recibido un bono que les está dando o les dio el ministerio, que les va a dar en el próximo año, en este año, para que se compren una computadora. Se llama el programa maestros.com y esta facultad ganó un concurso para capacitar. Son 4.000 maestros que recibieron en el año pasado, serán 6.000 maestros que reciban en este año. Pero tenemos que ir más allá. Con esta facultad debemos firmar convenios, como hemos conversado ya con las autoridades, para que se preparen buenos textos, textos que a lo mejor ya no deben editarse, porque queremos nosotros que al finalizar este año haya un gran portal educativo en el ministerio, portal en el cual se introducen ya los libros y se los baja en el lugar donde se quiera, en el momento que se quiera y en la cantidad que se quiera. Pero sigue siendo importante la preparación de un texto, la preparación de un medio que ayude a comunicar mejor los conocimientos. Subyace también en nuestra facultad algo que se ha insistido y fundamentalmente sobre ello ha disertado Paco Álvarez. Subyace la intención humanista que jamás debe perderla. Esta facultad, si se ha destacado en el país, es porque ha tenido esa cualidad y la ha mantenido hasta ahora. Tiene que ser esa la vocación del futuro, combinando y armonizando las nuevas metodologías de las nuevas ciencias y las nuevas aspiraciones que tiene la sociedad. Creo que todos anhelamos un Ecuador mejor
y pensamos que en las facultades de filosofía, y mejor todavía en nuestra facultad de filosofía, tiene que estar esa responsabilidad, porque quienes transmiten conocimientos, quienes preparan al ser humano, son los maestros. Maestros para quienes hay que lograr una conciencia de mayor dignidad. Si hemos perdido número de alumnos, es porque ha perdido un poco el prestigio de la carrera de maestro. Tenemos el compromiso desde las facultades de filosofía de volver a dar prestigio a esas carreras, de volver a hacer que sintamos orgullo de ser maestros, como creo que hemos sido y lo somos nosotros, todos maestros que estamos ejerciendo o que ya por el tiempo hemos dejado de ejercer la cátedra, pero que seguimos sintiéndonos orgullosamente maestros. Son 50 años de una larga y fecunda vida, con páginas brillantes. Mi anhelo es que esta facultad retome con una reflexión en este momento que es un medio siglo, una suma redonda, retome sus anhelos de seguir siendo la gran facultad de filosofía dentro de nuestro país. Muchísimas gracias.